Que hoy sea un día de bendición, Señor, para tus hijos, para tus hijas, para cada familia, para cada ministerio, Señor, para cada siervo, sierva tuya, Padre, que desea, Señor, y que anhela esa presencia, Padre. Caminar, Señor, por aquella senda que tú has trazado, Señor. Y que a cada instante, Señor, tengamos esa plena seguridad de que tú estás ahí para sostenernos, para levantarnos, para dirigirnos, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto por tus maravillosos hechos, Señor, por el cuidado que tiene para nosotros, Señor, por la dirección, Señor, por todo lo que, Señor, has dispuesto para tus hijas, Señor. Sé que tú vas delante abriendo camino, Padre, que tú nos das la victoria, Padre. Y aunque estemos en medio de dificultades, de lucha, yo sé que vamos a levantar bandera y victoria, Padre. Porque como dice tu palabra, si tú estás con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie contra nosotros, Padre. Yo te alabo, sigue inspirándonos con la palabra, dirigiéndonos, Señor, Padre, y que esa palabra, Señor, produzca un impacto en nuestro corazón y nos enseñe, Padre, a vivir cada día, cada momento para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre. Muchas gracias por todo lo que hace. Muchas gracias porque eres nuestro Dios y en ti, Padre, solamente en ti podemos esperar. Gracias, bendice a tu pueblo, sánale, restáurales, Padre, que puedan caminar en victoria y que tu gracia infinita y tu poder maravilloso, Señor, se dejen ver pronto, Señor, en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, te doy por tu pueblo amado. Muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por todo lo que haces con nosotros y lo que vas a hacer hoy, por respondernos, Señor, por sanarnos, por bendecirnos, por darnos vida, Padre, por sumergirnos en esos ríos de agua viva, Padre, que saltan para vida eterna, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar orando y yo les aconsejo que sigan orando de acuerdo a lo que leíamos ahí en 1 Timoteo a partir del versículo 18 y que Dios traiga luz y sabiduría en todo lo que hace y tomando como base lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, que las instrucciones que le está dando, dice ahí, van de acuerdo a lo que Dios ha revelado conforme a lo que espera que haga Timoteo, que así mismo nosotros podamos disfrutar de esa palabra, que el Espíritu Santo renueve esa palabra, nos traiga memoria esa palabra si la hemos olvidado. Y una recomendación que siempre hago es esa palabra, esa instrucción que Dios te da, escríbala, porque a veces confiamos mucho en nuestra memoria, pero a causa de los problemas, de las dificultades, de las muchas ocupaciones, viene el enemigo y se roba esa semilla. Lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba hablando de la semilla que cae junto al camino. Vienen los pájaros y se roban, las aves del cielo y se roban esa semilla, o cae sobre pedregales y al no tener profundidad no produce fruto, sino que, como dice esa misma parábola de Mateo capítulo 13, la palabra caiga en buena tierra y produzca fruto abundante al ciento por uno, como dice ahí la palabra, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y ella nos instruye constantemente, y pienso que cada mañana que estamos compartiendo la palabra nos da instrucciones, no solamente para tener un buen concepto de lo que escuchamos, sino para decirle: Señor, voy a poner en práctica este consejo que nos has dado. Ahora, quiero continuar con el texto que hemos venido trayendo estos días y que está ahí en Jeremías capítulo 15, versículo 15 en adelante. No voy a leer los versículos anteriores, puedes encontrar en Face o en YouTube parte de estas enseñanzas, y no he querido correr en cuanto a ella, sino a una de las instrucciones que Dios me ha dado es que declaro lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, y dentro del contexto de lo que quiero compartir hoy, está la situación de Jeremías, que está cansado, que inclusive ya no es el gozo, no es el deleite de su corazón la presencia de Dios. Lo está diciendo en el versículo 16, que hubo un momento en que, y reitero esto porque es parte de lo que en el momento de oración el Señor nos decía, de lo que dice Jeremías en el versículo 16 de su libro, en el capítulo 15, versículo 16, dice: fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, por cuanto tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová,
Dios de los ejércitos. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido etapas en nuestra vida, inclusive en el devocional de ayer yo les compartía que parte de la restauración que Dios quiere hacer a nuestra vida es llevarnos al punto donde hemos tenido mayor contacto con Dios, que hemos sentido la mayor presencia del Señor, un gozo infinito, una paz tan preciosa, una claridad de aquello de lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Pero a causa de los problemas, de las cosas que se levantan contra nosotros, de las dificultades, de las luchas que nosotros vivimos constantemente, como que nos volvemos atrás y es lo que le pasó a Jeremías, porque inclusive más adelante en el versículo 18 está refiriéndose a Dios, orando en una forma donde casi está diciéndole, Señor, ese gozo que yo sentía por ti, parafraseo lo que dice ese versículo, ya no tengo ese gozo. O tal vez puedo decir también, al leer tu palabra no la comprendo, hay un velo que no me revela esa palabra, como que se volvió la palabra tan rutinaria que si leo un salmo ya lo sé, si leo un texto del Nuevo Testamento, de los Evangelios, ya lo sé, ya sé lo que está diciendo ahí, pero no me motiva a ponerlo en práctica, a que sea un deleite como está diciendo ahí en el versículo 16 Jeremías. Por eso vino la palabra en el versículo 19 de este texto que hemos estado meditando de parte de Jeremías, donde le dice, bueno Jeremías, ya te escuché, ahora necesito que me escuches. Y le dice la primera parte que hemos estado meditando y que lo he reiterado en varios días. Y le dice, Dios, si te conviertes, yo te restauraré. Nunca Dios puede restaurar a una persona si primero no hay un reconocimiento de que nos hemos apartado, nos hemos vuelto atrás, o hemos apagado esa llama del Espíritu Santo en nosotros, o lo hemos contristado a causa de las malas decisiones de nuestro comportamiento y en muchos casos a causa de la rebeldía que ha habido en nuestro corazón. Y a veces buscamos culpables, entonces le echamos la culpa a la iglesia. Es que la iglesia ya no es igual que antes. Es que el pastor ya no predica como antes. Es que los hermanos ya no me saludan. Es que la familia. Y buscamos culpables cuando Dios le está diciendo, mire, Jeremías, el problema no es del pueblo. El problema no es porque se hayan levantado contra ti, sino tú perdiste, te desenfocaste, te soltaste de mí. Te desconvertiste, y yo sé que para algunos de esa palabra no es muy comprensible, pero para la mayoría sí. Te volviste atrás, comenzaste a hacer cosas que yo nunca te dije que hiciera, pero sobre todo que permitiste cosas en tu corazón, que es lo que ha traído desánimo a tu vida. Y creo que este es un diagnóstico bien especial que tú y yo, mi hermano, mi hermana, podemos tener. Hay cosas que estamos haciendo, que hemos permitido. Ya no hay el gozo de la palabra, ya no hay el gozo de la oración, ya simplemente como que todo se nos convierte en una carga. Y le dice, por eso he estado meditando sobre esta primera parte del versículo 19, si te conviertes, yo te restauraré. Y al estar restaurado, le dice, y delante de mí estarás. Una de las bendiciones, de los privilegios, mi hermano, mi hermana, que tú y yo tenemos, es estar en la presencia de Dios, es caminar con Él, es escuchar la palabra, es ser instruidos por Él, es ser dirigidos por el Espíritu Santo, es poner en práctica los dones, los talentos, en la dirección y en la bendición y en la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú no puedes hacer lo que otros están haciendo simplemente porque lo vio hacer, sino porque hay una convicción en ti de que Dios te puso a hacer lo que estás haciendo, valga la redundancia, en estos días. El primer paso que tiene que dar Jeremías, y el primer paso, y soy muy reiterativo con esto, porque es la liberación, es la paz, es el gozo, es la razón de vivir, por lo cual Dios quiere nuevamente que volvamos al camino. Si te convirtieres, le dice, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y luego le dice la segunda parte, que me parece bien interesante y en la cual quiero que meditemos un poco en esta mañana. Y es, no le correspondía a Dios, sino a Jeremías, el entresacar lo precioso de lo vil, y le dice, serás como mi boca. Hay muchas cosas en nuestra vida que necesitamos examinar en nosotros. A veces pensamos en el mundo hay muchas cosas.
que a veces nosotros hemos desechado, pero en medio de todas estas cosas hay cosas preciosas que Dios ha dispuesto. Cierta ocasión estaba caminando con una persona que le gusta mucho el arte. Y estábamos pasando por donde había una cantidad de basura, había chatarras, desechos, y él se quedó viendo dos piezas que le pareció interesante y las tomó y las vi que estaban sucias y yo dije, no sé por qué está recogiendo, inclusive es un hombre de fe, y la recogió y yo le dije, ¿para qué va a llevar eso? Dijo, verá lo que voy a hacer porque esto es muy útil. No sabía qué material era, él sí lo identificó fácilmente, lo llevó a la casa, lo pulió, lo unió y puso y salió casi una obra de arte, que inclusive cuando las personas iban a la casa le ofrecían buena cantidad de dinero y le preguntaban, ¿dónde lo compraste? Y la respuesta que este hermano decía, que esta persona decía, lo encontró en la basura, lo que necesitaba era recogerlo, limpiarlo, pulirlo y ponerlo a la vista de todos. Y era realmente algo bien especial, no común. Muchos, inclusive yo mismo lo vi como algo inservible, como algo que era un desecho, era un desperdicio ya, pero él lo tomó como algo precioso, lo sacó de la basura, lo limpió, lo formó y simplemente sacó de él una pieza muy interesante. Creo que después lo vendió con buena cantidad de dinero. ¿Dónde le encontró en la basura? Ahora, nosotros mismos, y es lo que Dios le está hablando a Jeremías, Jeremías, en ti hay cosas buenas, pero también en ti hay cosas viles. Es lo que le está diciendo. Debe permitir que el Señor examinara, en el caso que le está hablando a Jeremías, igualmente a nosotros, que examinara cada área de su vida, que la transformara. Sin embargo, había una parte del proceso que era responsabilidad de él entre sacar lo precioso de lo vil. La palabra que se utiliza para entresacar es sacar fuera, arrojar, vaciar. Inclusive tiene una connotación bien fuerte allí donde, como está escrita la palabra en este versículo 19, de quitar, de quemar, de soltar. Y es interesante lo que está diciendo. Y esa palabra se usaba cuando está Dios diciéndole a Jeremías, entresacar lo precioso de lo vil. Limpiar, sacar todo aquello que daña, que produce mal olor, inclusive en nuestra vida. Y es algo que nosotros vamos teniendo o que simplemente al llegar al Señor nunca fue tratado, quedó guardado en nuestro corazón y no nos permite el poder caminar completamente con el Señor. Es bien interesante porque podemos identificar esa palabra vil es cosas que tenemos que sacar en nuestra vida. Hay actitudes, hay acciones, hay cosas que nosotros a veces las permitimos en nuestra vida. Y qué interesante porque muchas veces salen cuando estamos bajo presión. Basta que lleguemos a un momento donde las cosas no están bien y comenzamos a sacar cosas que están guardadas en nuestro corazón, que pensamos que estaban solucionadas y que echan a dañar todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Hay un texto en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20. A mí me fascina leer mucho este capítulo porque hay una serie de ay. En el original alguien lo decía como oh ay, como no sé si la traducción para las personas que me escuchan en los términos culturales que nosotros hablamos cuando éramos niños y nuestro padre nos iba a dar una reprensión o nuestra madre decíamos pobrecito y como que movíamos la mano diciendo lo que te va a pasar. Eso es lo que está diciendo y puede tú leer el capítulo 5 de Isaías y hay muchos ay de aquellos, ay. Y en el versículo 20 es interesante lo que dice. Hay de los que dicen a lo bueno, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Es interesante y a veces meditamos mucho con mi esposa, con mi hijo, con alguna de las personas, la cultura que se está levantando en estos momentos en nuestro medio, al menos lo puedo decir aquí en Colombia, no lo sé, en nuestro país, me imagino que igual, cómo se está levantando una corriente que a todo lo bueno lo están diciendo malo y aplauden al que hace lo malo y siguen y corren detrás de lo que hace, de aquellos que hacen lo malo. Y esto es lo que está diciendo Jeremías a través de este pasaje. Ay de los que a lo malo dicen bueno. No han aprendido a entresacar, como dice Jeremías, lo precioso de lo vil. Ahora, hay una advertencia que en algún devocional yo le he compartido, que está en el Salmo 50. El Salmo 50 es bien interesante porque inclusive tiene como título en la Reina Valera del 60, Dios juzgará al mundo. Espere, permítame, voy a leer a partir del versículo 12 en este salmo y compare con aquellas cosas viles que permitimos nosotros, inclusive teniendo la luz de la palabra, y era lo mismo que Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, tenga mucho cuidado de hacer las cosas conforme a lo que Dios te ha dado la instrucción. Escucha como dice, voy a leer Salmo 50 a partir del versículo 12. Dice: si yo tuviese hambre, dice ahí, dice la palabra, no te lo diré a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El versículo 13 dice: ¿he comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y le indica al pueblo diciendo: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Resumo este versículo 14 diciendo: ponte en paz con Dios y haz el esfuerzo, aunque quizás no te guste, de servir, de seguir, de bendecir al Señor. Y luego sí, cuando te pongas en paz con Dios, te alinees con Dios, cuando comience a escudriñar, como le está diciendo a Jeremías, a sacar lo precioso de lo vil, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. A veces nos saltamos lo que dice el versículo 14 de algo que no estamos dispuestos a hacer sacrificio, sobre todo sacrificar alabanza. Nos gusta la alabanza y nos gusta cuando hay un ambiente de danzar, de reconocer, de exaltar a Dios, y es una parte en la reunión que es bien maravilloso, pero cuando no está el ambiente no nos gusta, simplemente o nos sentamos o simplemente cerramos nuestros labios o comenzamos a criticar, y aún de nosotros no sacrificamos alabanza reconociendo que es Dios quien nos ha sostenido, quien nos ha orientado. Pero también ese pagar los votos es ponernos en paz con lo que le hemos prometido a Dios. Hay gente que hace muchas promesas a Dios y simplemente cuando salen de la situación se olvidan de ellas, y eso va a traer consecuencias. Y Dios está inclusive reclamando, y hay otros textos que está diciendo, pero otro momento tal vez lo compartiremos. Pero ponte en paz con Dios. Simplifico el versículo de esa manera. Y luego sí, invócame en el día de la angustia, dice: te libraré y tú me honrarás. Habrá muchos motivos para adorar a Dios, pasar de la alabanza a la adoración. Pero hay una advertencia a partir del versículo 16, que es muy de la mano con lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Escuche cómo le dice: pero al malo le dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Al malo le está hablando, y es interesante, no le está hablando a una persona que no conoce a Dios, sino una persona que conoce a Dios, pero que empezó a hacer lo malo. A lo mejor no sacrifica alabanza, o a lo mejor no reconoce a Dios, o a lo mejor promete tantas cosas que a la final no lo cumple, o no hace aquellas cosas que Dios te ha dicho que hagas. Es parte de lo que la palabra nos está encomendando. Vuelvo y leo, versículo 16 del Salmo 50. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Una persona que no conoce a Dios no sabe el pacto, ni tampoco la palabra de Dios. Pero versículo 20 dice, versículo 17 dice: pues tú aborreces la corrección. Como les decía y reitero nuevamente, muy de la mano con lo que leíamos ahí en 1 Timoteo a partir del versículo 18, 19, de poder hacer las cosas conforme las instrucciones de Dios. Aquí le está diciendo:
pues tú aborreces la corrección. Hay gente que no le gusta ser corregida. Hay gente que apenas escucha un mensaje como que está siendo un poquito confrontante, simplemente escuchamos otra voz porque queremos oír aquello que simplemente nos guste, más no lo que Dios nos quiere hablar. A esta persona le está diciendo Dios, pues tú aborrece la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en amor, en paz, la verdad, en amor, como dice la palabra que siempre hay que decirla, para que corrijamos las actitudes que tenemos, para que dejemos de estar enojados, para que saquemos la rabia, el resentimiento, para que perdonemos? Pero las recomendaciones que Dios nos da para salir de esas situaciones simplemente no las tenemos en cuenta. O simplemente, y he escuchado, Dios me ha permitido tener muchos años en ministerio, simplemente esa palabra que estamos diciendo, le decimos, ¿cómo le caería de bien esta palabra a fulano de tal, a fulana de tal? Pero no nos damos cuenta que Dios nos está hablando primeramente a nosotros. Escuche cómo lo dice, vuelve y leo el versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Y hace algo más el malo, el que tiene conocimiento de Dios, pero que no tiene en cuenta esas palabras. Dice, eh, versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Eso es un enfriamiento espiritual, el ser permisivos con muchas cosas, aunque muchas veces nosotros no somos los que robamos, pero hacemos parte de ellos. Pero también está diciendo ahí de, de, de ser parte con los adúlteros. No solamente aquellos que se juntan en una relación sexual ilícita, sino aquellos que alteran la palabra inclusive. Versículo 19, tu boca metía el mal y tu lengua componía engaño. Creo que estas cosas que está mencionando estos dos versículos, versículo 16 al 19, sería un buen espejo para mirarnos a nosotros. No mirar a los demás, porque somos especialistas en eso. Yo me he revisado muchas veces y lo hago constantemente. Señor, ¿qué cosas de estas estoy permitiendo en mi vida, Señor? ¿Qué cosas viles estoy permitiendo, como le dice a Jeremías ahí en el capítulo 15? Saque lo precioso de lo vil. A veces hay tanta basura en nuestro corazón que la permitimos y se hace reflejo o se reflejan por las acciones que nosotros tenemos. Al fin y al cabo el Señor Jesucristo dijo, porque de la abundancia el corazón habla la boca, y al hablar la boca yo siempre agrego que es lo que terminamos haciendo, lo que decimos, hacemos. Pero hay algo más que no quiero dejar pasar por alto de la advertencia que Dios está haciendo en este capítulo 50 del libro de los Salmos. Dice, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Estas cosas sí, estas tomabas asiento, dice el versículo 20, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Roces, problemas entre hermanos, y aquí incluyo no solamente a la familia, sino también incluyo también a la familia espiritual. Versículo 21, escucha la advertencia, versículo 21 y 22. Estas cosas hiciste, dice el Señor, pero yo he callado. Pensaba, dice la segunda parte del versículo 21, que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Hay momentos que el Señor, y lo he compartido en algunos devocionales, no juegue con la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios tiene un límite. Dios tiene paciencia con nosotros y espera que entresaquemos lo precioso de lo vil, como está expresándole a Jeremías. Conviértate y yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entre sacar lo precioso de lo vil, está diciendo en el capítulo 15 de Jeremías, y aquí está haciendo una advertencia para que nos examinemos, al menos parte de lo que el Señor nos está compartiendo. Estas cosas lo hiciste, dice ahí, estas cosas hiciste y he callado. Pensaba que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y la pondré delante de tus ojos. Y hay una advertencia que me parece muy fuerte en el versículo 22 de este Salmo 50. Y dice, entended esto ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace
y no haya quien nos libre. Y termina con una expresión que es interesante, que si tú haces una comparación, que empecé en que una de las cosas que resalté es lo que dice el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el versículo 23 de este salmo termina diciendo, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es una promesa maravillosa, pero no solamente puede ser una promesa, sino un desafío para nuestra vida. ¿Qué quiero dejarte en tu corazón en esta mañana, mi hermano o mi hermana? Que le pidas al Espíritu Santo, a la luz de la palabra, qué cosas has permitido o qué cosas viles hay en nosotros, hay en tu vida, hay en nuestro corazón que no la hemos tratado. Y aprender a sacar entre todo lo malo, saca lo malo, pero también saca lo bueno que hay en nosotros. Hay cosas que son buenas, no todo es malo en nuestro corazón, sino que hay cosas que tienen que resaltar, cultivar, poner en práctica y luego hacer un tratamiento especial con, voy a utilizar una palabra fuerte, con la basura que muchas veces hay en nuestro corazón, que la consentimos, que la guardamos ahí y que no nos permite o nos sirve mejor de estorbo para seguir adelante. Valga la advertencia de lo que nos está diciendo el Salmo 50 a partir del texto que leíamos del versículo 12, examínalo a la luz de la palabra, deja que el Espíritu Santo te hable a través de ella, repase lo que yo te estoy diciendo, compárelo con lo que le dijo Pablo a Timoteo, ore de acuerdo a lo que Dios te ha instruido, y yo sé que vas a ver la bendición de Dios, vamos a poder quitar muchos estorbos, pero sobre todo en ese proceso de conversión, de restauración, nos va a ayudar a permanecer firmes, y tal vez mañana continuamos con esta parte del mensaje, pero quiero dejarte por hoy esta palabra. Examínate a la luz de la palabra, a lo que el Señor nos está diciendo en este día. Hay cosas que tenemos que tienen que ser tratadas. Aprender a sacar primeramente de nosotros lo precioso de lo vil. A vivir de acuerdo al propósito de Dios, al llamamiento. Como dice Pablo, como dice Pedro, sé santo porque yo soy santo. Es el llamado, es el desafío que Dios nos da a nosotros. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por estos momentos que podemos disfrutar de tu comunión, de tu bondad, de las cosas maravillosas que tiene para nosotros, Padre. Encomendamos a ti nuestra vida, Padre. Señor, yo oro por cada persona, Señor, por cada uno de aquellos que están, Señor, dispuestos para caminar, para santificarse para ti, Padre, para recibir las instrucciones que tú nos das, Señor, y hacer conforme a tu propósito, conforme a tu mandamiento, Señor, conforme al desafío que tú nos das cada mañana, Padre. Yo sé que tú quieres derramar bendiciones hasta que sobreabunde, Señor, en nuestra vida, Padre. Que nuestra vida esté en tus manos, Señor, y que nos permita el poder seguir adelante en medio de todo lo que, Señor, te ha propuesto hacer con nosotros. Vasos limpios de honra, Padre. Ayúdanos, Señor. No permita que esta palabra, Señor, quede en el vacío, Señor, sino que produzca fruto, desafíos en nuestro corazón y en nuestra vida, para honrarte, para bendecirte, para ser tus siervas y tus siervos que te honren y que te bendicen, Padre. Muchas gracias por hablarnos, muchas gracias por este tiempo. Te alabo, te bendigo, mi Rey soberano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Hay muchas cosas por hacer y Dios te va a ayudar en esos procesos. Le habló su pastor Irán de los Alvira, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.